Bueno, vamos a continuar con las sesiones. Entonces, ahí vamos a retomar un poco lo que era las diferentes expresiones del lenguaje en la lógica. Entonces, habíamos dicho que las diferentes expresiones del lenguaje eran las proposiciones. Las proposiciones, recuerden, son cosas que le asignamos un valor falso o verdadero. Las variables eran cosas que asignaban o representaban a cierta cantidad de objetos que tienen características similares, se puede decir. Y una expresión abierta, esa era una expresión de lenguaje que involucraba una o varias variables y que al momento de que las variables tomaban este un valor, entonces las expresiones se transformaron en proposiciones, ¿no? Vimos unos ejemplos. Y bueno, las últimas que eran expresiones terminadas que no eran ninguna, ¿qué es lo que falta, ¿no? O sea, eso igual no lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es eh, considerar ahorita este tipo de cosas que son las expresiones abiertas. Y entonces estas expresiones abiertas, como estamos hablando de cosas en general, donde hay variables, es más fácil aplicarle unos cuantificadores que hacen que estas expresiones abiertas se vuelvan proposiciones. Que fíjense con lo mismo, porque expresiones abiertas eran aquellas, ¿no? Aquí, este era un ejemplo de una expresión abierta. Eran aquellas que estaban escritas en términos de variables, pero cuando nosotros le asignábamos a las variables valores, como aquí, Pablo y Julio, entonces la expresión abierta que era Pablo es amigo de Julio, entonces ya se transformaba en una proposición, algo que es falso o verdadero. Si nosotros lo tenemos así, de momento no podemos decir que es falso y verdadero, o sea, nada más es una expresión de lenguaje abierta. Bueno, entonces esta parte de acá, lo que vamos a estudiar es unas cosas que se llaman cuantificadores que ayudan a que las expresiones abiertas se vuelvan proposiciones. Entonces lo voy a poner por acá, cuantificadores. Entonces, ¿qué son? Son símbolos lógicos, ¿sí? Que ayudan a las expresiones abiertas, ¿sí? A transformarse en proposiciones. En proposiciones. Sin necesidad de ponerle un valor a las variables. ¿Está bien? Entonces, esto va a ayudar a transformar expresiones abiertas a proposiciones. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. De hecho, lo que ya ustedes estudian en matemáticas, en sus clases más avanzadas, es donde sale el para todo, el existe, la negación del para todo, la negación del existe. ¿Está bien? Entonces, pues ¿cuáles son? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Para que entendamos estas cosas, ¿no? Entonces, la expresión, consideremos la expresión x vive en el agua, ¿no? Esta es una expresión abierta, porque hay una variable que ya nuestro cerebro lo identifica como que x empieza a buscar sobre qué objetos puede estar x, ¿no? Entonces eso ya dice que es una expresión abierta, ¿no? Le pueden poner aquí donde x
representa a los seres vivos, a todos los seres vivos. Bueno, vamos a ponerle así, a los seres vivos, ¿no? Entonces, pues esto es una expresión abierta, porque si ustedes le ponen, por ejemplo, un tiburón, ¿no? X, le ponen X igual a tiburón, ¿no? Entonces aquí la expresión abierta sería tiburón vive en el agua. Entonces esto es verdadero, ¿no? O sea, esto tiene su valor de verdad y pues, en realidad pues, es algo verdadero, ¿no? Si ustedes le ponen X igual a gato, pues el gato no vive en el agua, ¿no? Bueno, puede vivir encima del agua en una casa flotante, pero no. Estamos entendiendo que adentro del agua, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar toda esta parte de que entender que es una expresión abierta y que al momento de hacerle una sustitución nos da una proposición. Entonces, lo que queremos es cambiarlo por una frase que nos ayude a transformarla en proposición. Entonces, si X representa, otra vez, ¿no? Si de nuevo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si X representa a los seres vivos, entonces, al agregarle a esta expresión abierta, esta de acá, ¿no? Al agregarle el cuantificador para todo, ¿sí? Fíjense, se transforma en una provisión. Entonces, fíjense qué pasa. Si le ponemos para todo, X vive en el agua. Ya ahí nuestro cerebro lo procesa y entonces se cuestiona si eso es falso o verdadero. Es decir, la frase para todo ayuda a que la proposición se transforme en una expresión abierta. Ahí ya inmediatamente alguien puede decir que esto es falso. No es cierto que todos los seres vivos viven en el agua, ¿no? Este es uno, es un cuantificador, este es el para todo. El otro cuantificador es para al menos un o existe. Existe un X tal que, vamos a poner si así, tal que X vive en el agua, ¿sí? Este es el otro cuantificador, ¿sí? Lo voy a poner aquí con rojo, es que ya ni siquiera sé cuál es el rojo, creo que es este. Entonces, este es uno y este es otro, ¿sí? Entonces, aquí la proposición abierta se transforma en una proposición al ponerle existe un o para al menos un. También lo pueden poner así, lo voy a poner por acá, ¿no? Se puede transformar a para al menos un X. Es lo mismo, ¿sí? Depende como ustedes lo quieran usar. Y esta proposición, si ustedes la piensan ya como algo que es falso o verdadero, existe un X tal que X vive en el agua. Pues sí, por lo menos los peces o el tiburón, ¿no? Entonces aquí pueden ponerle que esto es verdadero, ¿sí? Se dan cuenta entonces que estos dos cuantificadores, el para todo y el existe un o existe X, es algo que transforma proposiciones abiertas en proposiciones que ya son falsas o verdaderas. Entonces, ¿cuál es la notación? Estos cuantificadores se denotan así. Se denotan el para todo X, ¿no? Cumple la propiedad P de X.
Entonces esto se lee para todo x, x cumple P de X, la propiedad. P de X estamos entendiendo que es una propiedad. Y el otro sería existe X tal que, este es el tal que, ¿sí? Tal que P de X. Entonces aquí le ponemos se lee como existe X tal que cumple P de X. ¿Está bien? O para al menos un, también se lee para al menos un X. Un X y lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos son dos cuantificadores, ¿no? Y así pueden hacer ya muchas expresiones abiertas, las pueden transformar en proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden, si pensamos, ejemplo 2, creo que, bueno, no le puse, vamos a ponerle aquí ejemplo. Creo que no le puse, ¿verdad? Numeración al de allá. No, no le puse numeración. Entonces, otro ejemplo. Si X representa a los seres humanos, entonces pues tenemos pues, la siguiente proposición. Para todo X, X es mujer, ¿no? ¿No? Entonces, pues esto es falso, ¿no? Pues, por lo menos existe un ser humano que a lo mejor se representa como no mujer o hombre, ¿no? Y el otro sería, existe X, tal que X es mujer, ¿sí? Pues esto es verdadero, ¿no? Por lo menos sabemos que pues hay un ser humano que es una mujer, ¿no? Perdón, aquí le puse, aquí estoy mal, le puse tal que, ¿no? Existe X, tal que X es mujer, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Pueden hacer como muchas proposiciones en base a expresiones abiertas, ¿no? Por ejemplo, en este curso podríamos hacer otro ejemplo. Le ponemos aquí 1, 2, X, ¿no? Representa a los alumnos de este curso. ¿No? Entonces nos podemos agarrar la proposición para todo X. X estudia física. O bueno, vamos a ponerle mejor X estudia matemáticas. ¿No? Y para todo X, X estudia, no, perdón, existe X tal que X estudia matemáticas. ¿Sí? Entonces esas dos pues se transforman, ya uno los piensa como en proposiciones, ya son proposiciones, ya no son expresiones abiertas, ¿no? Puede ser falsa, ¿no? Puede ser que no todos estudien matemáticas, o puede ser verdadera, que por lo menos uno estudia matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la idea de los cuantificadores. Y bueno, y así como están estos cuantificadores y ayudan a las expresiones abiertas a hacer proposiciones, las proposiciones también tienen su negación, ¿no? Y la estructura de las negaciones de los cuantificadores también hay que aprendérselas de memoria. Bueno, no de memoria, sino pues es una regla, o sea, es algo que van a usar seguido. Entonces, pues voy a poner por acá las estructuras de las negaciones, ¿no? Voy a poner como los cuantificadores. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí hizo muy...
muy grandes, como los cuantificadores. Uy, está muy feo eso. Generan proposiciones. Estos tienen su negación, ¿no? Entonces, como es una proposición, pues tiene su negación. Entonces, ¿cuál es la negación? La negación de para todo x cumple p de x, ¿no? Es, nada más se van a intercambiar, es existe x, tal que, no es cierto que cumple p de x. O sea, lo que hace es el para todo se transforma en un existe y la negación se pasa a la proposición. Y entonces la negación de existe x tal que p de x, o para algún x, p de x, ¿no? Existe x tal que p de x, pues esta negación es lo mismo, es el existe se mueve para todo, y para todo x no es cierto p de x, ¿no? Nada más se cambian como las estructuras del para todo al existe y del existe al para todo, y se niegan las proposiciones, las propiedades que cumplan x, ¿no? Entonces, esto es algo que tienen que aprender así tal cual, porque esto se usa seguido en matemáticas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, entonces podemos pensar en esto, ¿no? Por ejemplo, el de acá, ¿cuál es el que...? Por ejemplo, en ¿no? Para todo x vive en el agua, ¿no? Entonces no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no es cierto que todos los seres vivos viven en el agua. Basta con que uno, y ese basta con que uno que no cumpla la propiedad ya es la negación. Entonces, como esto es falso, ¿no? ¿Cuál sería la negación? Existe x, tal que x no vive en el agua, ¿no? Esa sería negación, y eso es verdadero, ¿sí? Y así es como hay que pensar. Hay muchas confusiones porque algunos piensan que la negación del para todo es ninguno, pero el ninguno es que ninguno lo cumpla, ¿no? O sea, si ustedes dicen para todo x vive en el agua, muchas veces he escuchado que los alumnos dicen ningún x vive en el agua, y eso no es cierto, ¿no? Porque eso estaría diciendo como algo muy extremo, que ningún ser vivo vive en el agua, y otra vez eso es falso, porque por lo menos el tiburón vive en el agua, ¿no? Entonces, cuando nieguen un para todo, es por lo menos uno, que exista uno. Pueden haber dos, tres, pero si ya hay uno, o puede ser que todos, o sea, es como el extremo, pero basta con que sea uno. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que quede claro esto de las negaciones de los cuantificadores. Entonces, ejemplos. Entonces, uno. Todos los libros son de historia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la negación? La negación sería, me voy a poner aquí negación. No es cierto que todos los libros viven en el agua, existe un libro. No, perdón, no sé qué estoy diciendo en el agua. Todos los libros son de historia. Entonces la negación es, existe un libro, ¿no? Que no es de historia, o tal que no es de historia. O sea, es el tal que ya es exageración, ¿no? No es de historia, ¿no? La de arriba es falsa y la de abajo es verdadera. Existe un libro que no es de historia, ¿no? Los libros de matemáticas. Dos, existe un perro con tres patas. Existe un perro tal que tiene tres patas.
Entonces eso no es cierto. La negación, ¿no?, es que para todo perro no tiene 3 patas, ¿no? O todos los perros no tienen 3 patas. Bueno, o sea, estamos pensando en un caso ideal en que todos los perritos pues nacen con 4 patas, ¿no? No sé si existe un caso donde un perro nazca con 3 patas, pero bueno, estamos pensando en un ideal. Todos los libros son de conjuntos. Pueden poner así 3. Son de conjuntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la negación? La negación es, existe un libro que no es de conjuntos. O para algún libro. O sea, estoy como jugando entre el existe y el para algún para que se den cuenta que es lo mismo. Para algún libro, no es de conjuntos. O lo mismo pueden decir que existe un libro que no es de conjuntos, ¿no? Y así, bueno, eso es así como en el lenguaje coloquial, pero ya nosotros vamos a empezar a estudiar con matemáticas, hacerlo con matemáticas. En cuantificadores sería, por ejemplo, una sería es para todo x es igual a 4, y aquí ya entendemos que pues x representa los números, ¿no? ¿Sí? Entonces, para todo x es igual a 4. Estaremos diciendo que todos los números son iguales a 4. Pues no, eso es falso. Entonces, la negación, ¿cuál sería? Negación, pues sería existe x tal que x es distinto de 4, ¿no? Por el 1, el 0. O sea, es como la negación, ¿sí? 5. Para todo A, B, hasta le pueden poner así, para todo A, B naturales, ¿no? A más B es igual a 0. Pues eso es falso, ¿no? Porque no es cierto que todos los números naturales, cualquiera de los números naturales los agarren sumados, pues desde 0. Entonces, ¿cuál es la negación? Existen A y B naturales. Bueno, aquí ya estoy entendiendo que saben quiénes son los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, o el 1, el 2, el 3, si no, ustedes no consideran al 0. Pero bueno, aquí sí lo vamos a considerar, y a veces así, y a veces no. Eso ya lo dejamos para otra discusión. A veces es conveniente utilizar el 0. Entonces existen A y B naturales, tal que A más B es distinto de 0, ¿no? Pues 1 y 2, 1 más 2 pues nos da 3 y no es igual a 0, ¿no? Y entonces, pues esa es la estructura de las negaciones de los cuantificadores, ¿no? Y pueden como pues pensar más ejemplos. Pues no sé, ¿cuál otro ejemplo se nos ocurre? Para todo x, y, z, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Vamos a poner si quieren algo así, ¿no? Z reales, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1, ¿no? Entonces sabemos que no es cierto. Bueno, aquí no le puse, pero pues pueden pensar, que pueden poner ahí en sus notas, si hacen notas, pueden ponerle aquí que esta es verdadera, ¿no? O esta es falsa, la otra es falsa, etcétera, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Lo hice con para todos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí con existe para que vean. Aquí existe. Existen x, y, z números reales tal que
reales. Ah, perdón, vamos a ponerle bien. Porque los demás los hice con para todo. Entonces aquí, tal que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1. Esto es verdadero porque si agarran x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 1, eso lo cumple, ¿no? En realidad, pues lo que cumple esto de acá, sus clases de geometría analítica, es la esfera, ¿no? La esfera es el conjunto de puntos que cumplen esas cosas. Entonces eso existe. Eso es verdadero. Pero si fuera la negación es para todo x, y, z, y se niega, ¿no? Para todo x, y, z, coma, x cuadrado, se niega la propiedad. En este caso es que son iguales a 1, es distinto de 1. ¿No? Entonces, existen, eso es verdadero. Si estuviéramos afirmando esto, estaríamos diciendo que ningún punto, ¿no? O sea, para todo x, y, z números reales, esa suma de x cuadrado más y cuadrado nunca da 1. Pues eso es falso, porque por lo menos los puntos, todos los puntos, en realidad todos los puntos de la esfera cumplen esa igualdad, ¿no? La esfera de radio 1, ¿sí? Y esta es más o menos las estructuras de las negaciones de los cuantificadores del para todo y el existe. Estaría bien que pues hicieran más ejemplos, o sea, así de este estilo, ¿no? Así que los vayan practicando, porque esto va a ser de ahora en adelante todos los días. Y no solo acá, sino en realidad en toda la carrera, todo el tiempo van a estar con el para todo y el existe para todo, el existe, ¿no? Es la negación del existe, la negación del para todo. ¿Está bien? Entonces está bien, estaría bueno que lo practicaran más con algunos ejercicios. Bueno, entonces pues esto finaliza la clase de hoy. Y entonces, bueno, pues aquí lo dejamos. Bye.